agradecer la asistencia a este webinar. Veo varias personas que están conectados, les agradezco a cada uno de ellos. La agenda para el día de hoy dice relación con un tema que es siempre polémico, que son los gastos necesarios. Tema que sufrió una modificación importante con la ley 1210 de febrero de este año. Esta ley, como ustedes saben, eh, no suprimió la expresión gastos necesarios, sino que la definió legalmente y extendió el concepto, porque hasta antes de la reforma nosotros estábamos acostumbrados a la definición gramatical que hacía el Servicio de Impuestos Internos, definición con la cual decía que tenía que ser un gasto obligatorio, imprescindible, inevitable. Y esta es una definición que viene por lo menos de la década de los 80, con oficios. Y esta interpretación generó muchas dificultades, porque lo cierto es que son bastante pocos los gastos que son estrictamente imprescindibles para generar la renta. Pensemos qué es lo que sucede, por ejemplo, con la publicidad. Uno podría perfectamente pensar que podría tener su negocio sin tener publicidad. Entonces, esto siempre generó una controversia. Si uno ve los litigios que hay en la actualidad ventilándose en los tribunales tributarios y aduaneros, hay una cantidad importante de ellos que dicen relación precisamente con este concepto. Entonces, la ley 21.210 redefine los gastos necesarios como aquellos vinculados y que tengan la potencialidad de generar alguna renta y que estén relacionados con el interés, el desarrollo o mantención de la empresa. Lo extiende mucho más. Y estábamos todos esperando que el Servicio de Impuestos Internos diera las instrucciones pertinentes respecto de este tema que es tremendamente importante. Y estas instrucciones se supone que iban a estar destinadas a regir todo lo que todo el desarrollo de las empresas en su tiempo normal. Y sin embargo, debido a la crisis del coronavirus, y es por eso que hemos titulado este seminario así, las primeras instrucciones y conceptos que tenemos de la autoridad tributaria acerca del gasto necesario se dan a través de la circular número 32, que fue emitida y publicada hace pocos días atrás, en abril, por parte del Servicio de Impuestos Internos, que es precisamente una circular que ha sido redactada pensando en un tiempo no normal, sino que en un tiempo de excepcionalidad, que viene precedido de la dictación del Decreto Supremo número 107, que dice relación con la catástrofe, la pandemia. De modo tal que está todo por escribirse, está todo por ver hasta el Servicio de Impuestos Internos, todos los conceptos que vierte en esta circular, que son bastante más amplios de lo que tenía anteriormente, los va a seguir reiterando en aquellas instrucciones que estén dados para tiempos de normalidad. Esta circular habla específicamente de que no está necesariamente vinculado un gasto a la generación de una renta de una manera segura, porque en definitiva se puede, y el servicio lo reconoce, efectuar un gasto que en algún momento esté relacionado con un posible emprendimiento que no resultó exitoso. Todos estos temas los vamos a ver durante el seminario de hoy día, y vamos a comenzar con una breve introducción, porque ya que estamos en un tiempo de transición en el cual muchas empresas van a tener que tomar una decisión acerca de qué régimen se van a trasladar, porque si no se trasladan la ley probablemente, no probablemente, seguramente los va a dejar en un régimen determinado. Vamos a hacer también una referencia a esta transición para posteriormente ver todo lo que dice relación con los gastos necesarios y las donaciones. Para eso me acompaña entonces dos personas que tienen mucha experiencia en el ámbito tributario. Francisca ya las presentó, Hugo Contreras, colega mío, abogado,
Lo que Francisca no señaló es que él ha sido coautor de libros sobre derecho tributario, sobre código tributario, ha sido asesor en materia legislativa, específicamente para la reforma del 2014, y tiene 27 años de experiencia profesional. En el caso de Rodrigo Santander, ya se dijo que es contador auditor, pero también ha sido gerente de administración y finanzas, socio de algunas empresas y tiene 25 años de experiencia profesional. Entonces, estamos seguros que este debate que se va a generar entre nosotros tres va a ser tremendamente fructífero. Los invito en consecuencia también a participar activamente a través de sus consultas en el chat. Sin más, Rodrigo, por favor, te dejo la palabra. Gracias, Gonzalo. Buenas tardes a todos los que están participando en el webinar. Gonzalo justamente tocó algunos puntos muy relevantes de esta discusión que vamos a sostener en el proceso de la presentación, que tienen que ver un poco con que hoy día la reforma tributaria de la ley 21.220 precisamente requiere hacer algunas modificaciones en los registros que antiguamente estábamos en la ley 20.899. Entonces, esos cambios hoy día sistémicamente el Servicio de Impuesto Interno lo está realizando. Es decir, si ustedes o algunos contribuyentes pueden ver sus sitios, van a ver que ya no aparece régimen 14A o régimen 14B de la ley antigua, digamos, vigente hasta el 31 de diciembre del 2019, sino que hoy día aparecemos como 14B número 3, 14B inclusive número 8 y también 14A. Entonces, al respecto es importante un poco hacer un recuerdo breve de nuestra antigua memoria y luego profundizar respecto a los nuevos regímenes. Entonces, en la ley antigua, que era la ley 20.899, fundamentalmente nosotros hablábamos de 4 conceptos de renta. Primero, la renta del artículo 14A, renta atribuida. Luego hablábamos del concepto de la renta del 14B, un régimen semi-integrado. Y luego también hablábamos de la renta del 14-TER, y también hablábamos del artículo 34, donde se contiene de la ley de la renta, donde se contiene todo lo que es el concepto de renta presunta. Por consiguiente, la ley que entró en vigencia el 1 de enero del 2020, porque es retroactiva por lo menos desde enero hacia adelante, nos combina a conocer los nuevos regímenes. Y estos nuevos regímenes, fundamentalmente, está el nuevo 14A, es fundamentalmente aquellas empresas que van a tener o que tienen en general ingresos brutos anuales superiores a 75.000 UFs. Ingresan inmediatamente al régimen parcialmente integrado de este nuevo 14A, que si lo viéramos en el del año anterior sería el 14B. La tasa de impuesto en este caso es equivalente al 27% y sirve como crédito contra el impuesto global complementario o adicional. Y este también tiene la obligación de restituir del 35%, porque recuerden que si bien la tasa es del 27% y el crédito que uno puede imputar es del 65%, existe una obligación de restituir del 35%, que es equivalente al 9,45%, que la persona natural finalmente paga por ese crédito que está utilizando. Luego está el registro del 14B, número 3, que es un registro que se llama el régimen simplificado ProPyme. Este régimen simplificado ProPyme tiene la particularidad de los que somos más viejos, que sabemos respecto a la creación del FUT, que es un sistema completamente integrado, es decir, se va a realizar también para efectos de contabilidades que determinan sus impuestos de primera categoría en base a renta efectiva con contabilidad completa, pero con la salvedad que la tributación de los retiros, dividendos o remesas se va a realizar sobre los retiros efectivamente pagados, es decir, igual que en el modelo antiguo, que era retiros que se realizaban contra el FUT o FUN antiguamente. Entonces, este registro también tiene las empresas que van a poder
van a ser clasificadas en este registro son aquellas que tienen ingresos brutos anuales inferiores a 75.000 UFs y cumplen ciertos requisitos que están indicados acá en este recuadro que yo presento, que son adicionales obviamente al primero que señalé. Entonces, esta sociedad en particular, podría uno pensar que solamente van a pasar las antiguas 14A a esta nueva 14B número 3, pero en realidad podría pasar también una 14B. Todo va a depender efectivamente si cada sociedad, sea ex 14A o ex 14B, cumpla los requisitos que la norma establece para tal efecto. Y existe otro sistema que es una opción de acogerse, o sea, es decir, una persona que cumple los requisitos del 14D número 3, adicionalmente podría acogerse al 14D número 8, que es un régimen de transparencia tributaria, que tiene la particularidad de ser exento de impuesto de primera categoría y solamente tributar en base a una renta atribuida, es decir, igual que el sistema que teníamos hasta el año pasado, es decir, se determina la renta líquida imponible sobre los ingresos percibidos y gastos efectivamente pagados, y de esa manera yo determino la renta atribuida que va a ir directamente a los socios. Entonces, ustedes se dan cuenta, estos tres nuevos regímenes, tenemos los tres modelos en vigencia, es decir, en el nuevo 14A tenemos el parcialmente integrado, que era el 14B antiguo. En el 14D número 3 tenemos efectivamente el antiguo CUT, que es completamente integrado. En el 14D número 8 tenemos el sistema que es el ex 14A, que es en base a renta atribuida. Entonces, ahí ustedes pueden ver algunas consideraciones importantes, a mi juicio, respecto al cumplimiento de, por ejemplo, si la empresa al momento de su inicio tenía un capital efectivo de 85.000 UF, equivalente más o menos a 2.431 millones. Importante señalar, y no lo dije, es que el promedio que estamos conversando de los ingresos brutos del giro percibidos o devengados en los últimos 3 periodos, es importante, es el promedio, a eso me refiero, no es el ingreso bruto del año anterior, sino que es el promedio de los últimos 3 años. Yo me imagino que en ese sentido el Servicio de Impuesto Interno deberá tener algunos vectores que efectivamente recoge a través de las declaraciones juradas 1939, 1938, 41, 40, 26, 23, que efectivamente le dan la información de cuál es el nivel de ingreso que tiene cada empresa para determinar en qué régimen van a ser consignados. Entonces, importante señalar un punto que no es menor, y lo vamos a ver en algún momento con el PPM. Si ustedes se fijan, si yo paso de un sistema 14A o ex 14A a un nuevo 14A, que es como pasar al 14B, porque recuerden que este es el sistema integrado, implica que hay un cambio de tasa inmediato. Entonces, este cambio de tasa evidentemente va a cambiar también el nivel de tributación, que va a subir 2 puntos, de 25 a 27. Y por lo tanto, también va a variar la determinación del PPM, que lo vamos a analizar más adelante. Por otra parte, es importante señalar que para el cómputo de los ingresos que yo comentaba, hay que determinar bien que esos ingresos frutos del giro percibido vengado de empresas relacionadas, en los términos del nuevo artículo 8º, número 17 del Código Tributario. Porque recuerden que una empresa puede contabilizar dividendos, puede contabilizar retiros en su registro financiero, y de esa manera estos van a pasar a formar parte de este nuevo promedio. Pero al formar parte de este nuevo promedio va a implicar de que hay una tabla respecto a cuál va a ser el valor de la asignación para este nuevo promedio. Por ejemplo, si una empresa posee una participación de más del 50%, se suma al 100% de los ingresos. Si esta empresa posee una participación de más del 10 y hasta el 50%, se suman los ingresos en el porcentaje de participación que posee. Entonces, estos son argumentos bastante importantes para el efecto de poder considerar los cambios de régimen.
Consecuentemente, acá ustedes ven los requisitos. Si bien ustedes se fijan que yo sigo en una 14A antigua, por eso puse la ley 20.899, paso en la misma 14A antigua, pero ahora vemos los requisitos de este régimen de transparencia tributaria del artículo 14, letra D, número 8. Entonces se fijan que acá está un poco lo que comentábamos a grandes rasgos, que existe una exención de impuesto de primera categoría, ¿ya? Los dueños o socios accionistas quedan afectos anualmente al impuesto global o adicional, sobre la misma base de la RLI, renta atribuida. Está liberada a llevar contabilidad. También está liberada a llevar registros de renta empresariales. Salvo, independiente de lo indicado, también podrá llevar contabilidad completa. Yo acá como sugerencia creo que siempre con Hugo les comentamos a nuestros clientes que no es porque nos interesa a nosotros como prestadores de servicios, pero siempre es mejor tener una contabilidad ordenada, independiente, que la empresa quede dentro del 14D número 8, porque al final uno puede, con los registros de manera ordenada, puede sustentar todo lo hecho económico que una empresa realiza en sus actividades. Por ejemplo, si el cliente o la empresa tomara la decisión, en este caso, de no llevar la contabilidad completa, el servicio va a determinar los movimientos de ingresos y gastos asociados al registro electrónico de compra y venta. Entonces, a través del registro electrónico de compra y venta que manejan todas las empresas del servicio de impuesto interno, el servicio va a saber perfectamente cuáles son los ingresos y los gastos que la empresa incurrió. Entonces, claro, entonces, fundamentalmente, eso es lo que ocurre con respecto a una 14A que pudiera pasar, por ejemplo, desde una 14D número 3 a una 14D número 8. Caso importante asociado a esto es la 14TER del antiguo régimen, que inmediatamente puede ser clasificada como 14D número 8 porque cumple los requisitos, siempre y cuando que esta 14TER, como valga la redundancia, no tenga otro tipo de ingresos que generen un reconocimiento de ingresos que lo saquen de este régimen de transparencia tributaria. Acá también se expone el caso de una 14B, del antiguo 14B, lo que era el régimen semi-integrado. Entonces, como lo explicábamos hace poco rato, la 14B, por el solo Ministerio de la Ley, va a ser clasificada como una nueva 14A, porque tributa impuesto de primera categoría en base a renta efectiva determinada por contabilidad completa. Pero si ella no reúne los requisitos para quedar acogida en el régimen ProPyme del 14D número 3. Es decir, una empresa 14D, si no reúne los requisitos de la 14D número 3, va a pasar a la 14A y obviamente va a tener un impuesto asociado del 27%. Entonces, ese es un tema importante a considerar. Fundamentalmente, los requisitos del integrado de este simplificado ProPyme son los mismos, 85.000 UF, que para efectos del capital inicial, que estos ingresos brutos percibidos de vengado, en promedio de los últimos 3 años, anteriores obviamente, no excedan las 75.000 UF. Así que ese es un pequeño resumen respecto a lo que es la migración de los antiguos regímenes de la ley 20.899 a la ley 21.220. Importante señalar que también el caso importante de una antigua 14A a una 14B, a una 14A nueva, que es semi-integrada, que cuando se hacen los traspasos de los registros de renta empresariales, que ustedes saben muy bien que estamos hablando de RAP, estamos hablando de REX, DDAN, RAP, renta atribuidas propias, REX, renta exenta, DDAN, diferencia de depreciación acelerada y normal, SAC, saldo acumulado de crédito, y STUT,
que son los saldos totales de utilidades tributarias, cuando se hace la mitigación de esos registros, la particularidad importante a un 14B es que al pasar la RAP al nuevo 14A, esa RAP va a pasar al REX en una columna separada porque ese registro ya tributó la primera categoría en el origen. Por lo tanto, tiene libertad de utilización inmediata para efectos de efectuar un retiro contra ese registro. Tiene un orden de prelación sobre ese registro. Eso me parece que es un tema importante en el momento de traspasar. Ahora, todos los registros que mencioné para ambos regímenes antiguos, llámese 14A y 14B, van a pasar con los saldos iniciales al 1 del 2020, con algunas excepciones que, sobre todo cuando uno está pasando la RAI, ahí hay que efectuar unos cálculos bien importantes respecto a la determinación de la RAI al 1 del 2020 y también a la RAI del 31 de diciembre del 2020, sobre todo cuando existen los famosos fondos de utilidades reinvertidos. Eso es un concepto importante al momento de efectuar los cálculos de las rentas afecta impuestos. Eso es lo que quería aportar, Gonzalo, en esta primera etapa. Perfecto, gracias Rodrigo por la introducción. Pasemos ahora al tema de los gastos, antes de empezar con la conversación, Hugo. ¿Qué nos puedes contar un poco respecto de aquellas cosas que han cambiado en comparación con la norma anterior? Hola, buenas tardes, espero que se escuche bien. Bueno, efectivamente, como dijo Gonzalo, la definición de gasto necesario, de acuerdo a la antigua norma, fue excesivamente restrictiva, llegando a ser absurdo, como bien dijo, que se rechazaba incluso algunos gastos derivados de la publicidad. Más aún, numerosos juicios de reclamación tenían por objeto el rechazo de los honorarios de abogados y contadores que intervinieron en la defensa del contribuyente, porque la definición fue demasiado estricta. Frente a eso, el presidente de la República, Sebastián Piñera, en el año 2018, presentó el proyecto de ley de modernización de la legislación tributaria. Y en su mensaje incorporó un estudio que hizo el Ministerio de Hacienda, donde llegaba a la conclusión de que el impuesto por gasto rechazado se había incrementado en un 1.200%, transformándose en un verdadero nuevo impuesto a la renta. Frente a eso, se dictó el nuevo artículo 31, donde en su inciso primero estableció que el gasto necesario para producir la renta son aquellos que tengan la aptitud de generar renta en el mismo o futuro ejercicios y se encuentren asociados al interés, al desarrollo o la mantención del giro o del negocio. De esta forma, la circular 32, dictada recientemente el 29 de abril del 2020, estableció que no solo son gastos necesarios aquellos desembolsos que efectivamente generan rentas gravadas con impuesto de primera categoría, sino que aquellos que sean aptos o tengan la potencialidad de generar renta, ya sea en el mismo ejercicio en que se efectúa el gasto o en futuros ejercicios, aunque en definitiva no se generen. Además de ese requisito, estos desembolsos siempre tienen que estar asociados al interés, desarrollo o mantención del giro o negocio, sea que su origen provenga o no de una obligación contractual. De esta manera, la necesidad del gasto deberá determinarse en los hechos, considerando el giro del contribuyente, la actividad económica que realiza, entendiendo que son desembolsos que tienen por objeto el desarrollo y la mantención del giro, lo cual comprende incluso la realización de nuevos proyectos o actividades económicas, acordes en definitiva con los avances financieros y de mercado de las propias empresas. De tal forma que aquellos gastos que estén relacionados con proyectos empresariales, donde exista una razonable vinculación entre el desembolso y la finalidad o propósito que preveyó el contribuyente al momento de efectuar el desembolso, aunque en la práctica o finalmente se frustre, ello no va a conllevar que se torne como un gasto innecesario. Lo nuevo de la norma es que no solamente es para, como bien dije, para generar renta, sino que para la mantención de la actividad o negocio.
como por ejemplo en el caso de los gastos rechazados por los honorarios de los colegas y contadores que participaban en la defensa de un contribuyente. También se comprenden los gastos relacionados con eventualidades o imprevistos, o desembolsos efectuados para la mantención, por ejemplo, de la salud de los trabajadores a propósito de la pandemia, para propiciar un buen clima laboral, profundizar la participación del mercado, fidelizar clientes, entre otros. Entonces, básicamente esta norma lo que tendió fue a corregir una excesiva interpretación restrictiva de la norma. Respecto de los desembolsos, cuando se efectúan a contribuyentes con quien se tenga una relación, esta, además de los requisitos anteriores, debe cumplir con que el monto del gasto sea razonable, atendida a las circunstancias particulares de cada caso. Como podemos ver, en el fondo, este es un tema fáctico, de hecho, donde será muy necesario preconstituir la prueba a fin de determinar cuál fue la voluntad del empresario para realizar el gasto y teniendo presente las consideraciones que la circular 32 establece. Pues, si el servicio estima que el monto no es razonable, deberá indicarlo fundadamente en el acto administrativo. Esto también es una nueva norma que se contempla en el Código Tributario, pues todas aquellas normas que hacían mención a que a juicio exclusivo, eso se elimina. Ahora, todo el acto administrativo debe ser fundadamente dictado. Por ejemplo, se podrá considerar los valores o precios de mercado, así también la liquidez o la relación deuda-capital, la existencia de una estrategia o plan de negocio, o la ejecución de nuevos proyectos que pueda tener en presente el empresario. Respecto al relacionamiento, también existe una norma nueva en el artículo 8º, número 17 del Código Tributario, que define en el fondo cuándo hay relacionamiento, que básicamente dice relación cuando existe un controlador y subcontrolada, la entidad y sus dueños usufructuarios que posean más del 10%, aquella entidad que están bajo un controlador común, y finalmente las matrices o coligantes y sus filiales o coligadas respectivamente. De esta manera se amplió bastante el concepto de gasto, yo creo respondiendo a una realidad de la economía, pero se deja expresamente fuera aquellos gastos o desembolsos que tengan como causa la culpa grave o dolo del contribuyente, como también las dádivas por cohecho o soborno. Es decir, ninguna actividad económica requiere para su desarrollo de exacciones ilegítimas o ilícitas. Eso fue cuanto al 31, inciso primero de la Ley de la Renta. En el mismo artículo se elimina una norma que fue muy cuestionada, que fue la que regulaba las compras en los supermercados y comercios similares. Se elimina esa norma. Y aparece una norma dentro del mismo inciso donde se permite al director nacional, nuevamente por resolución fundada, puede autorizar gastos de automóviles, station wagon y similares. Cosa que en la práctica se ve casi nunca. Respecto al 31 número 3, también es una norma nueva, porque de alguna manera va a regular la responsabilidad social empresarial. Establece que se aceptan como gasto las entregas gratuitas a instituciones sin fines de lucro que estén inscritas en el servicio y cuya comercialización se ha hecho inviable por razones de plazo, desperfectos o fallas en su fabricación, manipulación o transporte, pero que conserven sus condiciones aptas para su consumo. Especialmente respecto de los alimentos de consumo humano y mascotas, productos de higiene, aseo personal, productos de limpieza, libros, artículos escolares, ropas, juguetes, etc. De igual forma están las especialidades farmacéuticas, que autoriza el reglamento del Ministerio de Salud y que se entreguen gratuitamente a establecimientos asistenciales públicos o privados, siempre y cuando ellas sean distribuidos también gratuitamente. En el caso de que el contribuyente no lo haga, esta es una norma que ya está vigente, como bien dijo Rodrigo, la ley tributaria, ley de impuesto a la renta, perdón, partió, según el artículo 8º transitorio, vigente el 1 de enero del 2020. Es decir,
se aplicarán a los hechos ocurridos a contar de esa fecha. Por tanto, ya estamos dentro de la vigencia de la nueva norma. Si el contribuyente no lo hiciera, se le castiga con un impuesto único del 40% del artículo 21, las destrucciones voluntarias. Es decir, es una norma que tiende a que el empresario no destruya estos inventarios, sino que los dé de manera gratuita a estas instituciones. En el número 3 del artículo 31 también hay una norma nueva. Se terminó los denominados famosos PPUA. Las pérdidas tributarias de la empresa no podrán imputarse a los retiros o dividendos provenientes de otra empresa en las cuales se tenga participación. El crédito que eventualmente puedan traer tarde de retiro se va a registrar en el registro SAC, eliminándose de esta manera la recuperación del denominado PPUA, pago provisional por utilidad absorbida. Ahora, sin embargo, la norma fue bastante más condescendiente, porque en el artículo 27 transitorio se estableció que dicha modificación va a entrar a regir el 1 de enero de 2024. De tal forma que durante los años tributarios del 2021 al 2024, tales pérdidas podrán seguir imputándose, pero con ciertos límites que la propia norma establece. Por ejemplo, el año comercial 2020, un 90% de las cantidades que se perciban a título de retiro o dividendo, o un 90% de la pérdida tributaria, la cantidad que sea menor. En el año comercial 2021, un 80%, 2022, un 70% y 2023, un 50%. Por tanto, todavía queda posibilidad de recuperar estos PPUA. El artículo 31, número 4, establece también una norma nueva que agrega un nuevo inciso que permite castigar los créditos que se encuentren impagos por más de 365 días, contados desde su vencimiento, o el valor que resulte de aplicar un porcentaje sobre dichos créditos. El servicio deberá interpretar a través de sucesivas resoluciones cuáles van a ser los márgenes y porcentajes que permitirá castigar, de acuerdo al mercado, tipo contribuyente u otro. Ahora bien, esta norma no va a ser aplicable en los casos de relacionamiento del número 17 del artículo 8 del Código Tributario, salvo que la empresa del grupo tenga por único objeto prestar servicios destinados a facilitar el cumplimiento del negocio de la empresa. Es decir, tienen que tener un objeto único que sirva de servicios intra-holding. En el 31, número 5 bis, establece el concepto de la depreciación acelerada, también lo modifica, permite depreciar un equivalente a un décimo de la vida útil que fije el director o la dirección nacional, expresada en años, depreciando los valores decimales que resulten para las empresas cuyo promedio anual de ingresos sea de hasta 100.000 UF. La vida útil resultante no podrá ser inferior en un año. El promedio de los ingresos corresponde a los 3 ejercicios anteriores, aquel que se comience la utilización del bien, ya sea bienes del activo inmovilizado, nuevos o usados. Se elimina la norma de este artículo que permitía la depreciación considerando la vida útil de un año, para empresas que tenían ingresos inferiores a los 25.000 UF. Pero debe tener presente, como bien dijo Rodrigo, que existe el régimen ProPyme, del nuevo artículo 14, letra D, que permite la depreciación instantánea de los bienes del activo inmovilizado. Otra norma que es importante y es nueva es el tema del artículo 31, número 6, que se refiere a los sueldos u otras remuneraciones. Hay nuevas normas de aceptación como gastos, sueldos y otras remuneraciones. Se aceptarán como gastos las asignaciones de movilización, alimentación, viáticos, cantidades por gastos de representación, participaciones, gratificaciones legales y contractuales e indemnizaciones y otros conceptos, siempre que los mismos guarden relación directa con la naturaleza de la actividad del trabajador. Esto es importante porque en el fondo antiguamente recordemos que se aplicaban ciertos criterios de universalidad. Ahora, esta norma permite aceptar como gastos siempre que tengan una relación directa con la naturaleza de la actividad del trabajador. Los pagos voluntarios por estos conceptos también se aceptarán como gastos, cuando se paguen o abonen en cuenta y se retengan y paguen los impuestos. Es decir, el legislador lo que busca acá en definitiva es que se pague el impuesto de segunda categoría que corresponde por estos pagos voluntarios, no objetando el gasto. Tratándose de personas que por cualquier circunstancia tengan
una influencia en la fijación de los montos, se agrega otro requisito que se aceptará como gasto en la parte que sea razonablemente proporcionada a la importancia de la empresa, a su importancia de la empresa, a las rentas declaradas, a los servicios prestados y a la rentabilidad del capital. En el mismo numeral del artículo 31 se contempla en lo que se denomina el sueldo empresarial. También es una novedad, porque se aceptará como gasto la remuneración razonablemente proporcionada en los términos de la letra anterior que se asigne al socio accionista o empresario individual que efectivamente trabaje en el negocio o en la empresa. Dichas rentas serán consideradas como hecho grabado del 42 número 1, impuesto único de segunda categoría. Asimismo, también se acepta, norma nueva, los gastos de remuneraciones pagadas al cónyuge, al conviviente civil del propietario, a sus hijos, bajo requisitos de razonabilidad, es decir, como los anteriores, y que efectivamente trabajen en la empresa. En el mismo numeral 6 se preocupa respecto de las reorganizaciones de grupos empresariales, en virtud de la cual era muy común que se trasladaran los trabajadores de una empresa a otra, y siempre se planteaba el problema de qué se hacía con el reconocimiento de la antigüedad del trabajador. La norma nueva permite utilizar como gasto las indemnizaciones que correspondan por años de servicio, pero proporcionalmente según el tiempo trabajado en la empresa, donde se haya prestado efectivamente el servicio. De aquí de alguna manera entra a describir con mediana claridad qué ocurría con estas indemnizaciones cuando se pagaban en la sociedad, por ejemplo, absorbente o continuadora, y que venían trabajadores de la sociedad absorbida. En el número 13 del artículo 31, también es una norma nueva porque se acepta como gasto los desembolsos con motivo de exigencias medioambientales, impuestas, por ejemplo, por la ejecución de algunos proyectos. Es muy común que las empresas que deban, ¿no es cierto?, iniciar ciertos procesos de declaraciones de impacto ambiental o estudios de impacto ambiental, deban cumplir con ciertos requisitos de beneficiar a la comunidad. Con esta norma permite deducir estos desembolsos que se han incurrido para cumplir estas exigencias medioambientales. También, no solamente estos desembolsos, sino también respecto de los acuerdos que se mantengan con la comunidad, lo cual también reconoce una realidad económica de estas empresas al momento de ejercer las declaraciones de impacto ambiental. Tiene un límite, no podrá exceder de la cantidad mayor entre el 2% de la RLI de primera categoría, el 1,6 por mil del capital propio o el 5% de la inversión total que se efectúe en el proyecto. A su vez, el número 14 del artículo 31 también permite los desembolsos o descuentos ordenados por entidades fiscalizadoras y que la empresa pague en cumplimiento de una obligación legal de compensar el daño patrimonial que se produzca a los clientes o usuarios. Esto apunta derechamente a las compensaciones legales que se disponen, en la ley del consumidor. Básicamente, por ejemplo, ¿no es cierto?, estas empresas distribuidoras eléctricas que, producto de algún caso fortuito, temporal u otro, deban retribuir a los clientes dinero o compensar vía descuento. Estas cantidades se permite rebajarlas como gasto. Ahora bien, si la empresa, ¿no es cierto?, obtiene una repetición en contra del verdadero responsable, ese dinero se agregará a la percepción. Finalmente, las reglas anteriores, lo importante siempre se aplicarán en la medida que no exista alguna culpa infraccional o dolo. Básicamente el viejo adagio de que nadie puede aprovecharse de su propio dolo. En ese caso, no van a ser consideradas como gastos, pero las sumas que se pague, por ejemplo, un tercero responsable,
si bien no se acepta como gasto deducible, no se afecta con el impuesto del artículo 21. No sé si hay alguna pregunta, Gonzalo. Ahí sí. Gracias, Hugo. Gracias, Rodrigo. Muy clara la exposición. Yo creo que podemos partir con las preguntas para dejar un tiempo y también para extender o aprovechar la oportunidad de que aquellas personas que nos acompañan puedan hacer algunas preguntas precisamente respecto a los gastos, porque después tenemos que pasar al tema de las donaciones. Respecto de los gastos, Hugo, yo no sé si tú sabes por qué, y específicamente respecto del tema del número 14, se habló que se aceptan como gastos las cantidades que se desembolsan en cumplimiento de una transacción o de una cláusula penal. Eh, y se excluyó o no se dijo nada sobre el avenimiento y la conciliación, que son instituciones recontra parecidas. Yo no sé si tú conoces algo en relación a eso, que se haya discutido algo en la tramitación de la ley. Mira, no hay un punto específicamente que se haya discutido. Entiendo que el avenimiento, ¿no es cierto?, entendiéndose por tal como el acta de avenimiento pasada ante tribunal competente, cumpliría con los mismos requisitos que ser una transacción judicial. Ahora, en mi opinión, yo no le veo impedimentos que puedan ser incorporadas a través de un avenimiento. ¿Sí? Ya. No, claro. ¿Sí? Lo quiero llevar también a otra cosa que no está precisamente en el artículo 31, pero que en alguna medida también es algo que permite aliviar la carga tributaria de los contribuyentes. Y esta pregunta va para Rodrigo, también para Hugo. En el artículo 56, número 5, hay una buena noticia para aquellas personas naturales que se dedican al arrendamiento de departamentos, de casas, ya que pueden aprovechar las contribuciones de bienes raíces. ¿Podrían explicarnos un poco en qué consiste esto? Sí, por supuesto, Gonzalo, yo voy a tomar la palabra. Lo que pasa es que precisamente en el 56, número 5, un contribuyente, persona natural, que realiza arriendos de bienes raíces no agrícolas basados en un contrato efectivo, digamos, digamos, protocolizante, notario, a eso me refiero como efectivo, va a declarar en su línea 6 los arriendos percibidos en el periodo tributario, en este caso año tributario 2021, y va a poder descontar las contribuciones efectivamente pagadas en el año 2020 en la línea 15, código, para ser específico, código 166. Entonces, ese beneficio obviamente que, si bien no es tan grande, pero si una persona tiene varias propiedades en arriendo, como persona natural, esta persona va a poder rebajar esa contribución de su base imponible de global complementario. ¿Mm? Claro, a mí ahí me gustaría agregar, Perfecto. Gonzalo, que básicamente esto yo creo de alguna manera entra a aplicar un concepto de justicia tributaria. La norma lo que te permite, ¿no es cierto?, es que si yo declaro en base a contrato, no tengo posibilidad de rebajar ningún tipo de gasto. De tal forma que las contribuciones, al ser consideradas como un crédito en contra de su global complementario, tiende de alguna manera a equilibrar la cancha. ¿Mm? Sí. No, muy cierto lo que tú señalas. Ahora, entiendo, y corríjame si estoy equivocado, que si hay un excedente por concepto de contribuciones, este excedente se pierde. Efectivamente, Se Claro. pierde. se pierde el exceso. Perfecto. Oye, recogiendo las preguntas de las personas, Jorge nos pregunta, ¿es necesario alguna gestión para cambiarse a alguno de los nuevos regímenes? Jorge quiere volver en el fondo a lo que tú habías señalado en un comienzo, Rodrigo. Perfecto. Hola, Jorge. En relación a vuestra consulta,
Lo que pasa es que hoy día en el sistema, si usted analiza su página web, usted va a poder verificar que ya existe un traspaso de régimen. Por eso yo explicaba al principio que hoy día ya no aparece ni 14A ni 14B los contribuyentes. Sin embargo, el servicio, dada la contingencia del coronavirus sanitaria, obviamente, permite que al 31 de julio uno pueda presentar si efectivamente cumple los requisitos para acogerse a algún régimen de los tres expuestos. Ese es el punto. Así que uno lo que tiene que hacer en este caso es precisamente ver si cumple los requisitos en función a la empresa que se está evaluando para solicitar de que la inclusión de régimen automático que hizo el servicio está bien o está mal clasificado. Para eso uno puede presentar un formulario 2117 en el cual pueda solicitar que se le reincorpore o se le cambie de régimen tributario en el cual fue hasta la fecha considerado. Eso es muy importante la pregunta en todo caso. Perfecto. Hugo, no sé si quieres agregar algo. No. No, efectivamente, claro, se prorrogó el plazo, ¿eh? Era hasta el 30 de abril y ahora efectivamente fue hasta julio del año 2020. A pesar de que si yo cumplo, por ejemplo, los requisitos del PROPYME del 14 letra D número 3, eso debiese ser de pleno derecho de pasar al régimen. Sin manifestación automática. Alguna. Claro. Sí. Oye, y antes de pasar a los gastos, hay una pregunta que me llega vía WhatsApp y que creo que es bastante relevante y que dice relación no precisamente con los gastos, pero algo que sí preocupa a todas las empresas, que es el tema del PPM, específicamente en estos tiempos de coronavirus, en donde lo que más necesitan las compañías es liquidez. Se modificó el artículo 84 en el sentido que se permite durante el transcurso del ejercicio comercial recalcular la tasa de PPM cuando existan cambios relevantes en los ingresos, en los costos. ¿En qué consiste este mecanismo si es que ustedes lo han visto? Claro, Gonzalo, yo voy a tomar la respuesta. Efectivamente, hubo un cambio en el artículo 84, letra A de la ley de la renta, pero bueno, antiguamente se sacaba un promedio ponderado de los porcentajes de tasas de PPM que se habían pagado y se hacía un breve algoritmo respecto al PPM menos el impuesto a la renta pagado dividido por los PPM y se multiplicaba por 100 menos 1, se sacaba un porcentaje y en base a ese pequeño cálculo que estaba circunscrito en una circular que emitió el Servicio de Impuesto Interno, no recuerdo el número, uno determinaba si había un incremento o una disminución de la tasa PPM a partir de mayo del año siguiente, porque esto se hacía en el mes tributario de abril de cada año. Entonces, ese incremento o disminución impactaba directamente en la tasa PPM que realizaba el contribuyente. Y consecuentemente, cuando el contribuyente podía también dejar de pagar PPM, cuando el contribuyente en su periodo tributario presentaba en sus registros contables alguna pérdida tributaria que imposibilitaba seguir cumpliendo con la obligación del pago provisional mensual. Por consiguiente, esta norma nueva lo que explica ahora, que a mí me parece una excelente norma para aquellas empresas que están listadas en la Comisión de Mercado Financiero, porque fundamentalmente las empresas grandes que están listadas hacen estados financieros trimestrales y llevan a la perfección sus cálculos de renta líquida imponible, sus impuestos diferidos. Entonces, para ellos es mucho más fácil realizar estos cálculos de RLI trimestrales, porque al final van a ser 4, 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y la de cierre de año. Y este cálculo, claro, para las empresas chicas va a ser súper complejo porque muchas empresas, inclusive clientes nuestros que tenemos, generalmente ven sus balances una vez al año y esa es la variable de las empresas pymes. Entonces, ¿qué ocurre? Que se vuelve inoperante esta medida desde el punto de vista de estar cambiando las tasas de PPM, si van a cambiar como mínimo un 30% en cada periodo. Es decir, yo voy a calcular una RLI a marzo y voy a ver si esa RLI me genera un impuesto, me genera un mayor o menor PPM, como mínimo un 30%. Entonces, eso implica que hay que calcular
4 RLI en el año y eso va a ser un poco engorroso. Entonces, la norma considera eso y ese cambio va a implicar un cambio de tasa cada 3 meses, porque uno va a tener que estar enterando el diferencial del 30% para abajo, para arriba, como mínimo. Entonces, va a ser muy engorroso. Si ya la norma anterior era engorrosa por este pequeño algoritmo que yo comenté, imagínense después con los cálculos de RLI para empresas que a lo mejor, poniendo en el caso de una 14A, que recibe dividendos de una 14B y que efectivamente tiene que restituir los dividendos y más encima restituir los créditos. Y ahí ya se va a complicar porque a lo mejor no van a estar todos los créditos en ese periodo o porque el negocio, por su estacionalidad, los ingresos más fuertes son a fin de año. Entonces no va a estar pagando PPM los primeros 9 meses y después va a pagar un PPM gigante. Entonces, yo creo que es un poco, a mi juicio, inoperante esta norma. Eso es todo. Perfecto. Oye, a ver, nos quedan 10 minutos. Podemos pasarnos de la 8, no quiero limitar esto. Lo que sucede es que este tema de los gastos necesarios da para mucho, especialmente en tiempos de COVID. La misma circular 32 se coloca en el supuesto de que una empresa tenga que pagar a trabajadores que no están cumpliendo sus funciones en estos momentos debido a un cierre, por ejemplo, por la pandemia. En consecuencia, claro, la circular nos coloca en un esquema que es bastante diferente al que teníamos anteriormente. Resulta bastante evidente que antes uno le preguntaba, oye, ¿le puedo pagar remuneraciones a personas que no están trabajando? Y uno lo miraba y cuál es la lógica de que tú le estés pagando a alguien que no está trabajando, pero ahora sí se da esa lógica. Entonces, yo no sé si antes de pasar al tema de las donaciones, Rodrigo, Hugo, ¿tienen algo que agregar respecto de este tema que quieran abrochar? Bueno, efectivamente, ahí tomo la palabra, efectivamente, en la circular 32, como bien menciona Gonzalo, está un acápite especial de los gastos asociados al COVID. Entonces, de alguna manera, bajo el nuevo concepto de gasto necesario, se incluye en estas partidas en que el empresario pueda desembolsar en forma voluntaria o obligatoria respecto de destinados a minorar, por ejemplo, temas de salud de sus trabajadores, de tal forma que la norma, tal como fue redactada y como está siendo interpretada por el servicio, es bastante amplia. Entonces, en este momento yo creo que todos estos gastos son necesarios para producir la renta, porque ya no son necesarios solamente para producir la renta, sino para la mantención del negocio. Entonces, yo creo que el concepto clave es la mantención ahora. Claro, y complementando eso, uno podría decir, ¿por qué mantención? Bueno, porque, por ejemplo, en el caso de los trabajadores, hay personas o personal que es tremendamente calificado y en consecuencia a la empresa le interesa no desvincularlos porque necesita que las personas se mantengan y no tener que al cabo de unos meses volver a capacitar a todo el personal. ¿Ah? Eso es súper complicado. Claro. Oye, pasemos, si les parece, al tema de las donaciones. No sé si tienen algo de una presentación o paso directamente a las preguntas. Ah, sí. Perdón, yo la tengo. Acá está la de las donaciones. Dale. Perdón. Ahí está. Ahí comienza Hugo con la presentación. Por favor, dale. Sí, bueno, en términos muy ejecutivos, la circular 32 contempla dos tipos de donaciones: las donaciones que están asociadas al fisco, asociadas todo al tema COVID, y las donaciones que están asociadas a personas naturales o jurídicas con o sin fines de lucro. En términos generales, ambos tipos de donaciones están exentas de todo tipo de impuestos, ¿sí? Tienen la calidad de un gasto necesario para producir la renta, no están sujetas al límite global, ¿no es cierto?, que se establece, y tampoco requieren del trámite de la insinuación. La gran diferencia en que las donaciones que se están dando al fisco por los temas COVID no requieren tener una finalidad, es decir, es bastante amplio el concepto de donación
al fisco que permita al contribuyente rebajar de su base imponible de primera categoría. En la misma circular establece respecto de las donaciones que se hacen a las personas, no necesariamente al fisco, habla del denominado artículo 7º de la ley 16.282, que en términos generales establece que las donaciones que se efectúen con ocasión de la catástrofe o calamidad pública, ya sea al Estado, a las personas naturales o jurídicas, de derecho público, o fundaciones o corporaciones de derecho privado, universidades o reconocidas por el Estado, que permitan, este es la clave, el concepto clave, que permitan satisfacer necesidades básicas, ya sea de alimentación, abrigo, habitación, salud, aseo, ornato, educación. Este es un tema que se está viendo mucho en aquellas fundaciones que tienen el carácter educacional. De tal forma que estas donaciones que cumplen con estos requisitos permiten, ¿no es cierto?, al donante pueda rebajar de su base imponible de primera categoría estas donaciones. Por el lado están exentas de todo tipo de impuestos, al igual que el párrafo anterior de las donaciones al fisco. También están exentas del impuesto de timbres estampillas, exentas de la insinuación. Y básicamente estas donaciones para el donatario es un ingreso no renta, acorde al 17 número, aquí voy al número, no me acuerdo el número de memoria. Acá está, 17 número 9. Son no constitutivos de renta para el donatario. En cuanto a cómo se debe acreditar esta donación, regla general, recordemos que el artículo 21 del Código Tributario establece la carga de la prueba en base al contribuyente, y esta información recibida por el donante tiene que cumplir con la declaración jurada 1832. Estas donaciones pueden ser tanto en dinero o como en especie. Pueden ser especies importadas. Eso se dio hace poco, en el fondo, la donación que hizo de los ventiladores mecánicos que hizo, ¿no es cierto?, la asociación de empresarios, no recuerdo cuál de ellas, de manera tal de que todas estas donaciones tienden de alguna manera a reconocer una realidad de la necesidad por parte de distintos entes públicos o privados de enfrentar el COVID. Eso a grandes rasgos, Gonzalo, de lo que contempla las donaciones de la circular 32. Perfecto, gracias, Hugo. No sé si quieres agregar algo, Rodrigo, para pasar a las preguntas. Yo creo que en las preguntas voy a abordar algunos tópicos importantes respecto al tema de las donaciones. Ya, perfecto. Mira, solamente para agregar una cosa muy que es de carácter histórico, pero que sirve para entender esto. Si ustedes, la ley que regula las donaciones, la 16.282, hace referencia a este famoso decreto ley 45. Y ustedes, si miran, si ven el número del decreto ley, van a decir, oye, estos fueron de los primeros decretos ley que se dictaron en el año 73. Y efectivamente fue una norma dictada cuando se dijo que o se quería incentivar a las personas a que efectuaran donaciones para recomponer al país o para levantarlo de lo que el gobierno estimaba era un estado de catástrofe, un estado muy, muy precario. En consecuencia, esta norma del decreto ley 45 tiene bastante menos exigencias y es bastante más generoso que todas aquellas normas que posteriormente fueron dictadas al comienzo de los 90 con la famosa ley Valdés de donaciones culturales, con las donaciones por, perdón, con fines sociales, etcétera, etcétera. En consecuencia, cuando uno empieza a estudiar un poco la norma, dice, oye, ¿y dónde están más regulaciones? ¿Dónde está el límite general absoluto? ¿Dónde está, qué es lo que pasa en caso de pérdida? Bueno,
muy pocas de esas cosas existen y existen muy pocas porque la normativa es muy antigua y no son normas que sean iguales a aquellas a las que nosotros estábamos acostumbrados. ¿Ya? Eso es bien importante que todos ustedes que nos escuchan lo tengan presente porque no les extrañe si es que le hacen la consulta que le falten normas, que uno eche de menos que exista mayor regulación y es precisamente por la antigüedad de estas disposiciones. Dicho eso, dejo abierto el micrófono y el chat por si hay alguien que quiere hacer estas preguntas. Yo tengo algunas mientras hacen algunas preguntas acá. Bueno, precisamente respecto al límite general absoluto, Rodrigo, ¿qué es lo que pasa con el límite general absoluto? ¿Son compatibles estas donaciones? ¿Las tengo que ingresar al límite general absoluto? ¿Cómo es esto? Yo, la verdad que, del punto de vista, creo que respecto al límite general absoluto, a mi juicio no aplica para este tipo de donaciones, porque del punto de vista operativo, si bien discutimos el punto de vista legal, tributario de la donación, es importante señalar que operativamente, por ejemplo, una empresa que hace una donación, porque antiguamente, por ejemplo, un laboratorio que tenía un producto que estaba próximo a vencer, ¿qué es lo que hacía el laboratorio para que pudiera hacer esa destrucción aceptada como gasto tributario? Lo enviaba a destruir a una institución o a una empresa la cual está autorizada por el ISP y de esa manera el producto salía con una guía de despacho, que una guía de despacho que nos representa venta y salía el producto de destrucción y luego se podía rebajar de los inventarios. Entonces, ¿qué ocurre? Operativamente hoy día una empresa que hace este tipo de donación puede efectivamente hacer una salida de producto y reconocer este gasto como tal y poder rebajarlo como un gasto aceptado tributariamente. Yo creo que eso es lo positivo, porque antes, lo comentó Hugo en algún momento, que claro, si uno pretende hoy día no hacer esa donación de esos medicamentos o de esos productos que están próximos a vencer, para que haya una distribución y no se pierda ese inventario, va a ser grabado con el artículo 21 con el 40%. Entonces, es muy atractivo para una empresa liquidar un inventario y tomar una decisión considerando el costo impositivo de no hacerlo. Yo creo que ese es un punto importante, Gonzalo. Perfecto. Hugo, ¿tienes algo que...? ¿No? En cuanto, claro, respecto de las donaciones que están contempladas en la circular 32, claro, por expresa disposición no están sujetas al límite del artículo 10 de la ley 19.885. Por tanto, efectivamente yo creo que hay una manga ancha en aceptar como gasto a estas donaciones. Sí. Yo quería agregar algo para lo cual no tengo respuesta, pero sí una preocupación que me han planteado una serie, varios asesores, profesores, que dice relación con que esta norma que no solamente permite, sino que incentiva a no destruir aquellas mermas que tú tengas, entra en vigencia a partir del 1 de enero del año 2020, debido a que en general las normas entraron en vigencia con efecto retroactivo. Sin embargo, nosotros las vinimos a conocer tal como estaban el 24 de febrero de este año. Entonces, ¿qué es lo que sucede con todas aquellas destrucciones que se hicieron entre ambas fechas? Es decir, entre el 2 de enero del 2020 y el 24 de febrero, que fue la fecha en que se publicó la ley. Yo personalmente no tengo la respuesta. Quiero pensar que en aquellos casos que las empresas se acogieron a un criterio anterior, estaban amparadas de buena fe, se debería aplicar el artículo 26 del Código Tributario y en consecuencia no se les debería aplicar el artículo 21, pero
dejo lanzado ahí la pregunta, no tengo exactamente la respuesta. Sí, yo creo que es un tema importante y que no solamente afecta a este tema, sino que aquellas normas que obligan a considerar los hechos al 1 de enero del 2020, sin duda, las retenciones del impuesto adicional, es decir, hay una serie de normas que conocimos recién el 24 de febrero, pero que vienen con efecto retroactivo. Ahora, como tú bien dices, la interpretación sistemática del ordenamiento jurídico hace pensar de que si yo soy de buena fe, no me debiese afectar. Pero sin duda que yo creo que puede generar una contingencia tributaria. Exactamente. Oye, me hacen una pregunta acá por WhatsApp acerca de si los productos dermocosméticos, me imagino que se refiere a todo aquello que son, por ejemplo, las cremas especiales Eucerin, que son como intermedias entre cosméticas y farmacológicas, podrían caber dentro del concepto de donaciones. Claro, bueno, la norma establece que el Ministerio de Salud, el ministro Mañalich, debe autorizar un reglamento, de tal forma de que me imagino que se estará a lo que diga el Ministerio de Salud. Ya, perfecto. Hay una norma supletoria ahí. Claro. Rodrigo, no sé si tienes algo que agregar. No, concuerdo con Hugo porque precisamente en años anteriores, por lo menos en la práctica, siempre había una institución que se encargaba de certificar la calidad de los productos, porque en el fondo, claro, uno puede tener las ganas de hacer esta donación, pero si el ISP o en este caso el Ministerio de Salud, como señala Hugo, no lo confirma como tal, claro, esa donación queda a criterio de esa autoridad, digamos, sanitaria, no digamos, de la empresa. Entonces, a mi juicio tiene que ser igual como pega para efecto de los códigos arancelarios. Uno sabe perfectamente cuando importa un producto extranjero que hay un código, una partida arancelaria que se asocia a un producto y ese producto sabe si tiene algún tratado de libre tributación o tiene algún arancel especial. Entonces acá el gobierno a través del Ministerio de Salud debería decir cuáles son los productos con el código que son susceptibles de ser donados. Yo creo que esa es otra parte que falta de la implementación de esta norma. Sí, yo solamente como criterio tuve la oportunidad en su momento de asesorar a una clínica. eh, no era una clínica como uno la conoce, la Santa María, etcétera, sino que era una clínica de rehabilitación neurológica y efectivamente este tipo de productos dermocosméticos se utiliza bastante para el tratamiento de algunas lesiones que se producen en pacientes de larga estadía. Por ejemplo, los pacientes que tienen escaras, que tienen que encremarlo. Entonces, lo que me da la impresión que uno tiende a pensar que son productos meramente cosmetológicos, pero en realidad tienen una finalidad curativa importante. Claro. Terapéutica, exactamente, tú lo has dicho. No sé si nos quedan algunas preguntas, no, al parecer no. Bien, bueno, ya estamos en las 18:10 horas. No sé si hay algo que agregar para finalizar, Rodrigo o Hugo. Tú querías hacer alguna presentación, me parece. No, estamos, ¿No? por lo menos las cosas que tenía aquí como apuntadas, creo que abarcamos gran parte de lo que habíamos predispuesto. Perfecto. Bueno, en nombre de Educación Ejecutiva y también del Centro de Estudios Tributarios que organizamos esto, les quiero agradecer tanto a Rodrigo como a Hugo la participación, que nos hayan transmitido la experiencia que tienen durante muchos años asesorando a empresas. Les quiero agradecer también a todas aquellas personas que estuvieron presentes y invitarlos a seguir
estando atentos a las nuevas conferencias, los nuevos webinars que vamos a hacer, porque nuestra función como universidad pública es estar en forma permanente comunicando y enseñando a nuestra comunidad, especialmente en momentos tan difíciles como estos. Así es que muchas gracias a todos y que tengan buenas tardes. Te dejo, Francisca. Muchas gracias por invitarnos, Gonzalo, y gracias a todos los presentes. Me sumo al agradecimiento, siempre con mucho gusto participar, Gonzalo. Gracias a ustedes.